pasa. Bueno, estamos con este tema que a mí me parece que es interesante porque no es común y muchas veces aparece. Y lo armé casualmente por eso. Un día estaba en el hospital materno neonatal, un hospital de primerísimo nivel, pero sería de tercer nivel en cuanto a tecnología, se derivan todas las pacientes complicadas, con terapia intensiva, obstétrica exclusivamente, y una paciente hace un parto, hace una coagulopatía, parecía que era una eclampsia, se la medica y no responde, y en 48 horas se murió. Yo digo, ¿de qué se murió? Y empecé a leer, a estudiar, empecé a bajar bibliografía y me encontré con que había algunas coagulopatías muy poco frecuentes, pero que se presentan y que si yo no la tengo en cuenta, puede ser que me toque. Es una en 1.000.000, pero te puede tocar. Y a mí me tocó. Y ese paciente se murió. Si yo hubiera habido estudiado esto antes, seguramente hubiera pensado, tendría preparado el complemento, que es lo que le faltaba, porque era un síndrome hemolítico atípico, y esa paciente se hubiera salvado. Pero no lo sabía. Y bueno, el que no sabe es como el que no ve. No es que se lo justifique, sino que es como entendible que no pueda actuar. Por eso cuando existen esto, uno tiene que profundizar los temas y aquellos que cumplimos roles de jefe, de departamento, de una institución donde dice, vos sos el que más sabe, no te podés quedar con que se murió una paciente y uno no sabe de qué se murió. Tenemos que hacer es ateneos, el debrief, como decía Sara, en donde seamos suficientemente adultos de poder buscar la causa sin buscar un culpable. Entonces les traigo esta charla que son síndromes de hemorragia posparto poco frecuentes y la necesidad de su diagnóstico diferencial. El diagnóstico está asociado al embarazo y dices que muchos síndromes de microangiopatía trombótica están asociados al embarazo y nos obliga a tener el diagnóstico diferencial. Ellos cursan esta microangiopatía trombótica con una anemia hemolítica microangiopática, trombopénica. Este es el resultado final. Entonces, anemia hemolítica microangiopática trombopénica. ¿Y de dónde deriva? Puede venir de una preeclampsia, eclampsia HELP, o puede ser una púrpura trombótica trombocitopénica, o una microangiopatía trombótica con alteraciones del complemento, síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, si yo tengo una patología que sospecho que es una preeclampsia, eclampsia HELP, es lo más frecuente. Fíjense que el 1% de los embarazos en Estados Unidos puede tener esta patología. Entonces yo tengo que pensar primero en esto. ¿En dónde se va a dar? Generalmente posterior a sepsis, desprendimiento de placenta luminicerta, hemorragia posparto, hipertensión arterial, o sea, preeclampsia, eclampsia. Y las consecuencias van a ser coagulación intravascular diseminada, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, hipotensión, necrosis tubular aguda. Pero si no es una preeclampsia, no debo dejar de darle un lugarcito a otras patologías como la púrpura trombótica trombocitopénica y a la microangiopatía trombótica con alteraciones del complemento, porque si bien son poco frecuentes, sí existen. Y si yo no la diagnostico, se me muere el paciente. Entonces, si yo tengo una paciente que sospecho que tiene una preeclampsia, eclampsia HELP, manejo el estado hipertensivo y tengo criterio de curación, hice buen diagnóstico y la paciente va a salir. Sabemos que sacada la placenta, el cuadro empieza a caminar hacia atrás. Y salvo que se presente un HELP con rotura hepática u otra complicación, medianamente sacada la placenta, el problema se resuelve. Pero vamos a ver que no siempre se resuelve. Entonces, si no mejora,
va a ir en una progresión a una anemia hemolítica microangiopática trombocitopénica. Y acá se me dividen en dos ramas. Confusión renal se deteriora después del parto. Entonces, si yo creía que era un HELP y tuve la posibilidad de que no respondió al HELP y tengo alguna alteración renal, ya voy a pensar que no es HELP, sino que es una púrpura trombótica trombocitopénica o es una microangiopatía trombótica con trastorno del complemento. Y ahora entonces me fijo en eso. Si hay afectación, la afectación renal no es tan grave, pero sí es bastante pronunciada la trombocitopenia, me voy a inclinar más a una púrpura trombótica trombocitopénica, que voy a tener necesidad de tratamiento con plasma, es decir, plasmaféresis. Por lo tanto, ya puedo llegar a ese diagnóstico. Descarté que sea preeclampsia porque no respondió, vi que había una función renal alterada, no estaba tan alterada, pero tenía trombocitopenia, me inclino para la púrpura, que voy a hacerle plasmaféresis. Pero si la lesión renal se agrava, es progresiva y hay ausencia de otra causa de necrosis tubular, ya no pienso más en la púrpura, sino debo pensar en la microangiopatía trombótica por alteración del complemento. Esa solamente necesito el tratamiento con el anticomplemento, porque si no, no responde. Entonces, yo puedo dudar en la preeclampsia, no respondió, me voy a las otras dos. Me inclino más por la púrpura, que es un poco más frecuente, hago plasmaféresis, no responde y la función renal se afecta aún más, creo entonces que es la alteración del complemento. Esto solamente a los fines que nos acordemos, las células sanguíneas derivadas del sistema hematopoyético están todos de la célula madre, el hemocitoblasto, toda la cadena de cada una de ellas, pero nos interesa en este caso el megacardioblasto, que se va a transformar en megacariocito y que eso va a dar lugar a los trombocitos, que también los conocemos como plaquetas. Entonces, las plaquetas o trombocitos son células anucleadas, megacariocitos de la médula ósea que van madurando, entran a la circulación, estas células se distribuyen y cuando hay un daño endotelial, estas señoritas se vienen y se agrupan. Hay una mayor producción, hay adherencia y hay activación de ese coágulo. Por lo tanto, esa activación es liberación de gránulos del factor von Willebrand, adenosina 5-difosfato ADP y serotonina. Y eso que va a terminar, que no importa que no lo sepan, solamente tienen que saber que la plaqueta en el daño endotelial van a tener una activación para formar el tapón plaquetario. Y en ese tapón plaquetario vamos a tener la presencia de lo que hablábamos recién, el tromboxano A2 fundamentalmente. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Perfecto. El Malbec de la mañana me está dando mucha energía. Sí, seguro. Bien, entonces tenemos el tapón plaquetario. Pero ustedes vieron acá que la activación necesitaba de este elemento, el factor 5 de von Willebrand. Recuérdenlo porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos un poquito para atrás. Recuento de plaquetas comprende un valor normal entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Las trombocitopenias serían leve, moderada y grave de acuerdo al recuento de plaquetas. No quiero ofenderlo, solamente lo traigo para hacer pie en la charla que estamos desarrollando. Posteriormente hablamos de las trombocitopenias. Y las trombocitopenias en general se deben a 4 procesos fisiopatológicos. Y acá sí tenemos que empezar a profundizar. El primero es un déficit o disminución en la producción de plaquetas. El segundo es un aumento en la destrucción con hematuria o con consumo de plaquetas. El tercero es la distribución anormal de esas plaquetas, o sea que están en normal cantidad, no se destruyen, pero se distribuyen inadecuadamente. Y entonces, el último elemento son artefactos, errores de recuento, error de los equipos. No va a pasar que no es que el laboratorio siempre funcione mal, pero a veces funciona mal. Entonces, cuando a mí me dan un valor inadecuado de plaquetas, tampoco me tengo que ir de boca. Debo repetirlo, debo analizar otros factores para ver si realmente el problema está ahí. Entonces, las causas de trombocitopenia durante el embarazo son numerosas. Desórdenes en el aumento del consumo plaquetario, desorden
con disminución de la producción, secuestro plaquetario con hiperesplinismo, errores de artefacto, pero nos vamos a quedar con lo que nos interesa más a nosotros. Factores inmunológicos como la púrpura trombótica trombocitopénica, el lúpulo eritematoso, por consumo, coagulación intravascular diseminada y las microangiopatías, preeclampsia grave y síndrome de Hell, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico atípico y también, mucho menor, una trombocitopenia gestacional, que a veces se le llama trombocitopenia gestacional y está englobada en alguno de los otros signos. Por eso, lo más importante es este. Preeclampsia grave, síndrome de Hell, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, la trombocitopenia. La trombocitopenia es la causa más común del sangrado en la población. Durante la gestación se puede ver en aproximadamente en el 10% de las mujeres embarazadas, siendo la principal causa de alteraciones de la coagulación de estas pacientes. Por lo tanto, vuelvo al cuadro que les puse al principio. Voy a estar enfrente de una anemia hemolítica microangiopática trombocitopénica. Puede ser un gel, puede ser una púrpura trombótica trombocitopénica o puede ser una microangiopatía trombótica por alteración del complemento, lo que le llamo síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, en orden decreciente es como yo tengo que tener en cuenta en la mente que va a pasar. Yo soy obstetra, trabajo con pacientes embarazadas, lo más frecuente que en esta complicación sea un estado hipertensivo, sea una preeclampsia, puede llegar a una eclampsia y puede terminar en un síndrome de Hell. Eso es lo más común. Siempre voy a pensar primero en eso, pero no puedo dejar de pensar, si no responde al tratamiento, no perder demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque en estas ocasiones, si estoy frente a estos otros síndromes, no me da mucho tiempo. Ayer les decía que el metabolismo anaeróbico de la glucosa me estaba dando una mano y me decía, doctor, lo ayudo. Pero también decía, guarda que un ratito. Si no se da cuenta, yo ya no lo ayudo más y lo complico más. Porque ya no solamente que no me va a aportar oxígeno, sino que me va a dar una acidosis y ya la tengo mucho más complicada. Y acá pasa lo mismo. Si yo lo diagnostico rápido al HELP, lo trato, va a evolucionar bien. Pero si no evoluciona bien, no me puedo decir, bueno, voy a esperar 48 horas más a ver cómo... Voy a esperar... No, piensen en los otros dos cuadros, que así sea. 1 en 1.000.000 les puede tocar alguna vez a ustedes. Entonces, esta sería más o menos en orden decreciente. La púrpura trombótica trombocitopénica fue descrita en el año 1924 por Moscovich y el síndrome urémico hemolítico atípico en el 55 por Gasser. Son variantes de un proceso patológico similar, y esto es importante tenerlo en cuenta, son muy parecidas. Lo que pasa es que a una va a responder a la plasmaféresis y al otro, si no le ponen el complemento, no va a responder. Pero miren, acá empieza la diferencia. Con manifestaciones generalizadas y neurológicas en el primero, es decir, que la púrpura tiene más asociado manifestaciones generalizadas neurológicas y el síndrome hemolítico urémico tiene más localizado en el riñón. Entonces, lo que dijimos al principio, si tengo el trastorno de la microangiopatía trombótica y tengo una lesión renal que no es tan grave y tengo trombocitopenia, pienso más en la púrpura. Pero si la lesión renal es más grave, pienso más en el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, en aproximadamente un 10% de los casos del síndrome urémico atípico se produce como consecuencia de una desregulación de la vía alternativa del sistema del complemento. ¿Por qué les pongo esto? Para que puedan entender más fácilmente cómo actúa esto. Entonces, este tipo de síndrome está relacionado con una desregulación del complemento, que es un elemento necesario para que se produzcan los factores de coagulación. Allá está Pedrito que me está controlando, a ver si digo alguna macana, ¿no es cierto? Pero bueno, y la microangiopatía trombótica por alteración del complemento es un trastorno de esa desregulación de la vía alternativa, donde
Más comúnmente puede darse en forma hereditaria o en heterocigoto, con mutaciones de los genes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Miren esto. Esto también puede ser adquirido por anticuerpos para el factor del complemento y la proteína reguladora importante del alternativo del complemento. Quiere decir que el complemento es un elemento más en los factores de coagulación. ¿Cómo funciona? La etiopatogenia, las lesiones de púrpura y síndrome hemolítico involucran a las arteriolas terminales capilares formando microtrombo compuesto principalmente de plaquetas y fibrillas con menor proporción, al contrario de lo que ocurre en la coagulación intravascular diseminada. Vamos más profundamente. A menudo se asocian a microaneurismas y depósitos hialinos en el subendotelio vascular, pero carecen de necrosis fibrinoide y de infiltración perivascular, como son las vasculitis. La trombosis microvascular, característica de estas dos patologías poco frecuentes, produce una disfunción isquémica de los órganos. Claro, no le llega sangre a los órganos porque está la alteración en esto. Y están frecuentemente comprometidos, ¿quién? Cerebro, riñón, víscera abdominal, corazón, y aunque puede afectarse todo el organismo, incluyendo ojo y pulmón. Y esto es lo que causa lo que hablábamos los otros días del fallo multisistémico, porque la patología del trastorno de la coagulación va a ir por sangre a todos los tejidos, y en todos los tejidos va a producir la misma lesión. Por lo tanto, estas microtrombos y lesiones del endotelio se van a dar en los distintos órganos, y dependerá del órgano que tome, la lesión que produce. Entonces, lo que quería mostrarles es esto. Las células endoteliales sintetizaban el factor de von Willebrand en forma de multímeros. Es decir, multímeros son muchos pedacitos. Que es este proceso fisiológico de degradación de estos multímeros está dado por medio de una proteasa que los fracciona a esos multímeros. Es decir, que el factor de von Willebrand está presente, pero para que actúe necesita una enzima que se denomina ADAMS13, se sintetiza en el hígado y está regulada por un gen que está en uno de los cromosomas, y el déficit de la ADAM13 puede ser familiar o adquirido, es decir, es un anticuerpo. La púrpura, hay una ausencia de esta proteasa, es decir, al no estar esta enzima, se produce un aumento de los multímeros de von Willebrand, produciendo una agregación plaquetaria irreversible. Miren ustedes hasta dónde va la etio y la fisiopatogenia, que uno ve la consecuencia, pero no sabe por qué se produce. Entonces, si vemos en este esquema, acá tenemos el factor de von Willebrand. Normalmente, la proteína, la ADAM13, va a producir los cortes para transformarlo en multímeros. Al transformarlo en multímeros no se forma la coagulación. Entonces la circulación es totalmente adecuada. Pero si hay una alteración en donde no se forma esta proteasa, la ADAM13, no va a poder producir los cortes en el factor de von Willebrand. De manera tal que estos van a ser multímeros grandes. Y estos van a ser los que van a producir la coagulación. Miren acá, multímeros normales, pequeños, que se desdoblan y se pueden reabsorber perfectamente. Multímeros anormales, que son muchos, que se aglomeran y no se pueden metabolizar. De manera tal que si le falta la proteína, va a estar la consecuencia de que el factor de von Willebrand no va a poder ser partido en multímeros y no va a poder metabolizarse. La consecuencia clínica. Los hematíes se deterioran como consecuencia de la interacción con los microtrombos y la red de fibrina en los pequeños vasos. Hemólisis microangiopática y microangiopatía trombótica. Es la definición de lo que dijimos. Púrpura, trombocitopénica, trombótica. O microangiopatía por falta del complemento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hemorragia recién? Que le decíamos que entrábamos al río y nos llevábamos por delante porque había muchas piedras y nos golpeábamos contra la pared. Eso le pasa a los hematíes. Se deterioran como consecuencia de la interacción de los microtrombos y la red de fibrina en los pequeños vasos. Estos eventos generan ¿qué?
microesferocitos y esquizocitos con deformidad limitada que se destruyen con rapidez. Claro, el organismo que dice, voy a fabricar más glóbulos rojos. Y lo fabrica más rápido y saca glóbulos rojos de baja calidad, pequeños, deformados, que no nos sirven. Las plaquetas se consumen en los trombos intravasculares o experimentan daño en la circulación, siendo eliminadas rápidamente por el sistema retículo endotelial. Entonces, ¿qué va a pasar? La oclusión vascular generalizada, cerebro, riñón, abdomen y corazón, determina el fallo multiorgánico, que es lo que hablábamos recién. Ahora entiendo lo que es el fallo multiorgánico. Entonces, cuando vaya a la terapia y el terapista me diga, esta paciente tiene un fallo multiorgánico, yo ya sé todo lo que es la fisiopatogenia. Y no me voy, y habría que preguntarle si él sabe lo que es el fallo multiorgánico, si sabe este mecanismo intrínseco. Porque si no, estamos hablando de la consecuencia, pero no sabemos cómo realmente se forma. Por lo tanto, la anemia hemolítica es la consecuencia de la fragmentación mecánica de los hematíes cuando son transportados por una microcirculación parcialmente obstruida. El cauce del río, las piedras del río van a dar como consecuencia. La púrpura puede ocurrir las siguientes manifestaciones: anemia hemolítica, microhepática, trombopenia, síntomas neurológicos cambiantes, alteraciones renales y temperatura. Eso es una mnemotecnia, no tiene importancia. La púrpura en su etiología de asociaciones, miren, puede ser genética, idiopática, familiar, en infecciones, autoinmune, pero el embarazo y el posparto también puede ser una causa que desencadene la púrpura. Cánceres, quimioterapia, fármacos, trasplantes, etc. Por otro lado, debemos preguntarnos, ¿cómo usamos estos criterios para evaluar y controlar a las mujeres embarazadas en el posparto con anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia? El objetivo del aprendizaje es lo que les dije al principio. Debemos tener claros los conocimientos para entender las manifestaciones clínicas de la preeclampsia severa, frecuencia, síntomas clínicos como hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, para poder hacer diagnóstico y ser el tratamiento específico. Para distinguir el síndrome de preeclampsia GEL de la púrpura trombocitopénica trombótica y de la microangiopatía trombótica mediada por el complemento. Me obligo a hacer el diagnóstico diferencial en el primer momento que tengo la paciente. Perdón. Por lo tanto, para saber cuándo se debe considerar el tratamiento para la preeclampsia y eclampsia GEL específico, para cuándo el intercambio de plasma o plasmaféresis para resolución de la púrpura trombótica, trombocitopénica, y cuándo el tratamiento muy puntual del anticomplemento para tratar y resolver el síndrome hemolítico urémico atípico. Eso me obliga. ¿El porqué de esta afirmación? Hay factores hereditarios y también inmunológicos que tratan de explicar el porqué y la resolución de estas patologías, que a pesar de ser poco frecuentes cuando se presentan, si no sabemos resolverlos o nos equivocamos en el diagnóstico, lamentablemente en poco tiempo el paciente fallece, ya que son patologías letales y si no se las diagnostica tempranamente. No puedo esperar la evolución. Si esta paciente preeclampsia, eclampsia, no responde al tratamiento del GEL, debo decir, che, no será. Por lo menos que me encuentre la duda para pedir los estudios, y si pido los estudios me va a decir sí es HELP o no es HELP. Si es púrpura, la paso a plasmaféresis. No es púrpura, puede ser falla del complemento, tengo que tener el complemento que hoy sí ya se consigue. Daño endotelial y alteración de agregación plaquetaria. El daño endotelial parece evidente como lo demuestra la elevada concentración plasmática de proteínas liberadas desde las células endoteliales. Trombomodulina, factor de biliar, todo esto son para diagnóstico. Seguramente la doctora sabrá, porque como está la paciente en la terapia, se pide en interconsulta porque trabajamos en equipo, ella viene y dice, mira, encuentro aumentado todos estos elementos, muy probablemente estemos frente a una púrpura o a una síndrome hemolítico urémico atípico. El tratamiento para la púrpura trombocitopénica trombótica está contraindicado a la transfusión de plaquetas. La base del tratamiento es el intercambio con plasma fresco, o sea, plasmaféresis. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos en mente que a veces en la coagulopatía lo primero que fallan son las plaquetas. Entonces, ¿qué digo? Vamos a hacer plaquetas y le decimos al hematólogo, tráeme 6 unidades de plaquetas. No, él es el que le va a decir si hace falta las plaquetas o no.
Él porque ha pedido los estudios para saber qué tratamiento específico es. Bueno, plasmaféresis, recambio 1.5 veces la volemia diario. Puede que anda bien, continuar con plasmaféresis diaria hasta que las cifras de la plaqueta se normalicen. ¿No anda bien? Respuesta pobre, aumentar la plasmaféresis y en algunos casos se pueden agregar corticoides. Y si no, si hay recaída, hay que pensar también en que puede ser el síndrome urémico hemolítico atípico. Entonces van a necesitar del anticomplemento. Hay otros tratamientos, ciclofosfamida, más corticoides, pero en realidad, hasta la esplenectomía, pero en realidad lo que hace falta es lo que ha salido últimamente, el anticomplemento. El síndrome hemolítico atípico está aproximadamente un 10% de los casos se produce como consecuencia de una desregulación de la vía alternativa del sistema del complemento por causa genético-hereditaria, que conduce al desarrollo del daño endotelial y fenómeno de microangiopatía sistémica. Este tipo relacionado con la E se llama síndrome hemolítico urémico atípico. Prevalencia, bajísimo, pero les puede tocar. En Estados Unidos se estima que tiene una incidencia anual de 1 o 2 casos en 1 millón de habitantes. En Europa, en un reciente estudio multicéntrico internacional, se ha observado una incidencia de 0.11 casos por millón de habitantes entre 0 y 18 años. Con relación a la prevalencia, en Europa se estima que esta puede ser de 3.3 pacientes por millón de habitantes y por año, en menores de 18 años, con cifras inferiores en los adultos. Etiología, ahí tienen, infecciones por virus. Ahora le tendremos que agregar el corona, porque si una paciente ha tenido coronavirus, posiblemente haya dejado lesiones que se pueden poner de manifiesto en un embarazo posterior. HIV, ciertos procesos neoplásicos, fármacos, embarazo y posparto, eso por sí solo desencadena. ¿Y qué es este anticomplemento? Es un anticuerpo monoclonal que inhibe la fracción terminal del complemento, bloqueando la formación del complejo de ataque de membrana. Lo que decíamos, trata de darle a esa paciente que no tiene la proteasa encargada de desdoblar al factor de von Willebrand y con esto le ayuda. ¿Es importante hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos? Sí, porque los tratamientos van a ser diferentes. En uno va a ser plasmaféresis y en otro va a ser la administración del anticomplemento. Si no, no va a funcionar si yo la confundo. Entonces hay algunos tips, ¿no es cierto? Trombocitopenia persistente grave después de 48-72 horas del parto sugiere diagnóstico de púrpura. Los pacientes con púrpura normalmente tienen trombocitopenia grave y pueden ser anormalidades neurológicas evidentes, pero rara vez tienen una injuria renal grave. Quiere decir que si la injuria renal es grave, ustedes ya pueden estar diciendo a lo mejor no es esto, sino es una microangiopatía trombótica o un síndrome urémico. El aumento de la creatinina sérica sugiere esta patología. La gravedad de la trombocitopenia, alteraciones neurológicas y la lesión renal son también importantes observaciones en estos pacientes. La mayoría de los pacientes con MAC tienen daño renal grave que requiere diálisis. Y evolución clínica. Al inicio de la clínica suele ser abrupto, aunque un 20% de los pacientes puede ser progresivo en semanas y meses, con anemia subclínica, trombocitopenia fluctuante y función renal conservada. El cuadro se caracteriza por una triada: anemia hemolítica microangiofática no inmune, trombocitopenia y fallo renal agudo. Entonces, para concluir, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico atípico son trastornos agudos fulminantes caracterizados por trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática. Hay otras manifestaciones también que se presentan. El tratamiento consiste en intercambio de plasma y corticoides en adultos, pudiendo llegar a diálisis en algunas circunstancias, y no olvidar que aunque con menos frecuencia podemos estar frente a una MAC que no va a ceder si no se le agrega el anticomplemento. Queridos colegas, la anemia hemolítica microangiopática trombocitopénica es el elemento que yo diagnostico. Puedo estar frente a una preeclampsia HELLP, puedo estar frente a una púrpura trombocitopénica o frente a un síndrome hemolítico urémico atípico. Lo importante es que no lo descuide, porque si bien es cierto que está en muy baja cantidad, a veces les toca. A mí me tocó, o sea que sé que existe. Muchísimas gracias.
¿Doctora quiere hacer algún aporte desde el punto de vista hematológico? Siempre para nosotros decir un test de Coombs negativo o positivo ya sabemos a qué nos referimos, pero para ustedes que están en la obstetricia, cuando uno habla de una anemia hemolítica microangiopática, siempre pedimos un Coombs porque el Coombs tiene que ser negativo, porque el otro también es una anemia hemolítica no microangiopática, o sea, no por ruptura mecánica, sino por anticuerpos. Entonces es importante en el diagnóstico pedir un test de Coombs para hacer la diferencia. Y segundo, acá en Mendoza sí tenemos la posibilidad de dosar el Adams y ustedes en el Lago Maggiore saben que lo tienen y que lo tienen bastante rápido. Antes los teníamos que mandar a Buenos Aires, ahora en el Central también se va a hacer. Entonces uno con el dosaje de Adams 13 o de anticuerpos, que es lo primero que tiene que hacer un médico cuando uno supone que está en una PTT, pedir el dosaje de ADAM3 y anticuerpos para saber cómo tratar. Cuando hay anticuerpos ponemos los inmunosupresores, pero de todas formas, como se tratan de emergencias, porque cuando se hizo un coágulo a nivel de cerebro, en una zona importante, el paciente se puede morir antes de que actúe cualquier inmunosupresor y sabemos que la plasmaféresis siempre se instala en forma urgente. O sea, apenas ustedes sospechan PTT, hay que empezar en forma inmediata con plasmaféresis. Eso hizo que la historia de la PTT cambiara su mortalidad en 98% a un 10%, porque hay pacientes que se siguen muriendo, pero rápido, es una emergencia. El HELP es sacar la placenta, pero con respecto a la PTT, si hay dudas, si es una anemia microangiopática, hay que empezar lo mismo con plasmaféresis. Eso es más que importante. Tiempo para colocar inmunosupresores hay. Aparte, los inmunosupresores no actúan en el acto. Pasan de 7 a 14 días para que empiecen a disminuir los anticuerpos, así que no va a mejorar la paciente rápido. Pero y si no tienen los equipos de aféresis, que hoy en Mendoza en general tenemos acceso a ellos, hay que empezar a pasarle plasma directamente, aunque las cantidades tienen que ser, el recambio tiene que ser altísimo, entonces la cantidad de plasma generalmente es insuficiente. Muchas gracias, doctora, por su aporte. Sí, yo posiblemente en el pasaje desde las diapos pasé rápidamente lo de la prueba de Coombs negativa, ¿no es cierto? Es para que lo tengamos presente. ¿Seguro? Sí, sí, su aporte es brillante, doctora. Muchísimas gracias. Finalmente, el aporte de la doctora o lo que yo les acabo de comentar implica, piensen que esto existe. Aunque sea en muy poca frecuencia, existe. Entonces, estén atentos y cuando se presente la patología de base, digan, seguramente va a ser una preeclampsia HELP porque ya tiene el antecedente. Pero si no responde, como dice la doctora, piensen en la púrpura. Y si tienen para pedir complemento, pidan y empiecen con plasmaféresis. Total, para agregar el complemento después ya tienen un poquito más de tiempo. Pero si no, el cuadro se dilata y esto es como ahora vamos a ver en intervencionismo, ¿no? Y esperemos 24 horas más y esperemos 48 horas más. Lo único que hacemos es dilatar una situación en donde el paciente no está en óptimas condiciones. Sí, en cirugía de control de daños, en primera instancia, solamente debemos resolver para recuperar el paciente. Pero después, en 48 horas, cuando yo tengo cifras tensionales más o menos adecuadas, etcétera, tengo que ir a reparar todo lo que tenía. Capaz que tengo una vejiga rota, un intestino roto, un uréter cortado, no importa, lo voy a solucionar. Pero en primera instancia tengo que recuperar al paciente. Así que ahora vamos a ver esto que es cirugía de control de daño, que también los prepara para la trinchera. Posiblemente hay una diferencia enorme entre esta patología que les presenté, que es muy poco frecuente, ojalá nunca se les presente y cuando se les presente estén preparados, a esta otra, que sí es parte de la hemorragia posparto, que a veces todo lo que aprendimos antes de ayer fracasa. Y si fracasa, sabemos que tenemos que recurrir a este tipo de cirugías a donde nos va a dar una mano, nos va a ayudar un poquitito.